elaborado originariamente como actividad de trabajo práctico en la materia Taller de Redacción e Investigación Periodística, cuyo profesor de cátedra es el señor Ricardo Aure. Con ustedes, los realizadores del video, Juan Pablo Caruso, Ana Figueroa y Adriana Marcela Inés. Señoras y señores, muy buenas noches. No podríamos empezar este acto sin antes agradecer a todas las personas que están aquí presentes, autoridades militares, instituciones educativas y en general a todas las personas que hicieron posible que hoy nosotros jóvenes bahienses podamos rendir este homenaje, este humilde homenaje. Todo empezó, como bien decía nuestra locutora, hace un año exactamente atrás, cuando nuestro profesor de investigación periodística, Ricardo Aure, nos incentivaba para hacer un trabajo sobre Malvinas. Quedó dormido el trabajo, se nos fueron poniendo algunas trabas, hasta que las chicas de segundo año, Adriana Ques y Ana Figueroa, y también incentivados en segundo año con el taller de investigación periodística dictado por el profesor Luis Pedro Ponte, aquí presente, nació de vuelta esta iniciativa de hacer el video que hoy denominamos Malvinas, un sentimiento azul y blanco. Costó muchísimo esto, se los puedo garantizar. Desde la parte de edición, desde la parte de musicalización, desde la parte de redacción de los textos, guión literario, imágenes, desde el contacto con la gente, realizando las entrevistas, pero fundamentalmente lo que nos motivó a nosotros a hacer este trabajo es cuando nosotros nos volcamos a la calle y entrevistando especialmente a la gente joven, preguntándoles a ellos, ¿sabes qué significa soberanía? ¿Tenés idea de lo que significa una gesta? Si tendríamos que volver a Malvinas y no sería justamente por la vía diplomática, ¿ofrecerías tu vida al servicio de tu patria? Nosotros esperábamos una respuesta distinta. Lamentablemente escuchábamos, no estoy preparado para esto, no estoy informado, no sé. Entonces, como futuros comunicadores sociales, nos veíamos en la obligación, en la necesidad de hacer un informe que rompiera con esta confusión que hay sobre el tema, y que bien decía el capitán de la escuadrilla aérea, Alberto Filippi, hay mucha confusión, se mezclan lo político, lo diplomático, lo militar y lo humano. Cuando hablamos de Malvinas, tenemos que hablar con mucho respeto, y si no conocemos sobre el tema, lo suficiente es preferir callar. Bueno, mi compañera Ana Figueroa va a comentar algunos entretelones también sobre lo que fue llegar a realizar esta producción. Es muy difícil buscar en el lenguaje humano las palabras para que ustedes comprendan lo que esto significó para nosotros. Es sumamente emocionante ver a la banda cuando comenzó ejecutando las primeras notas de nuestro querido himno nacional. Si tuviéramos que contar los entretelones sería muy largo y quizás tedioso para ustedes. Simplemente queremos, como un grupo de jóvenes de nuestro querido Instituto Superior Juan 23, dejarles el siguiente mensaje. Estamos sumamente agradecidos por las puertas y la posibilidad y principalmente los corazones que se abrieron de las personas que están en nuestra ciudad, que a diario cruzamos en la calle y que no sabemos qué hicieron en Malvinas y que hoy están con nosotros. Eso no tiene precio, como tampoco tiene precio el haber charlado con cada uno de los entrevistados, y les puedo asegurar
que de cada uno de ustedes adentro nuestro hay una frase que ya hemos tomado como propia. Al momento en que cuando los entrevistábamos, ustedes respondían a nuestras preguntas. Nuestra sociedad tiene que entender que de Malvinas sí se habla. Nuestro objetivo principal al hacer este video fue lograr la concientización en toda la gente de lo que es Malvinas. La gente de la calle no sabe lo que significa Malvinas o tal vez no quiere hablar más de ese tema. Hace 12 años que surgió la guerra y parece como si hubiese sido ayer. Es una herida abierta, como alguien nos dijo. Queremos que este tema no sea un tema tabú. Queremos que los chicos jóvenes tomen la iniciativa de saber más sobre Malvinas. Nosotros, como comunicadores sociales, queremos transmitir un mensaje. El mensaje que queremos dejar en este momento es que recordemos a las Malvinas, que protejamos nuestra soberanía y que hablemos de este tema, que no nos olvidemos de ellas y que transmitamos, que los mayores transmitan a los más jóvenes qué es lo que pasó en Malvinas. Este video está orientado desde el aspecto humano. Queremos transmitir ese mensaje y que las Malvinas sean para siempre un sentimiento azul y blanco. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron, muchas gracias a todos los que nos abrieron las puertas y que creyeron en nosotros, que confiaron en nosotros porque solamente somos simples estudiantes. Muchas gracias a todos. Sin más demora, los invitamos ahora a ver la proyección del video. Malvinas, un sentimiento azul y blanco. Bueno, yo creo que el tema nace que hace muchos años venimos, lamentablemente, de la escuela olvidándonos de lo que somos. Dice, yo vine a defender lo mío, no sé vos qué estás haciendo acá. Es importante, como dije anteriormente, separar lo político de lo estrictamente militar. Yo me eyecté posterior a un ataque con misiles de un avión inglés. Mi primera sensación fue que el buque se iba a dar vuelta. Porque si nos dormíamos, indudablemente nos moríamos de frío. Es decir, que uno debe amoldarse a las circunstancias y a los intereses de la nación. Eso es importante. Para quienes tuvimos la suerte de regresar vivos, esos muertos constituyen un juramento de sangre. Si antes habló de soberanía, ahora más, porque hay sangre argentina derramada en la isla, en la zona de la isla, y que están enterrados allá. Chicos, si hablamos de la edad, y hombres, si hablamos por lo que hicieron. Lo que nos obliga a no claudicar son los muertos que tuvimos, muertos que no pensaban en otra cosa que en poder darle al país estas islas que siguen siendo nuestras.
sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Desde que llegué a la isla, no tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. Hizo demasiado frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados. No hay jueces ni jurados. Solo hay una guerra más. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Oh. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz.
razones históricas, las Islas Malvinas fueron de España hasta 1811 y de Argentina, por herencia, hasta 1833, en que fueron usurpadas por Gran Bretaña en plena amistad con nuestro país. A partir de allí surgen reiterados reclamos ante la ONU por vía diplomática que se repiten anualmente. Por razones de derecho internacional, desde Tordesillas y por tratados sucesivos hasta Nootka-Soon en 1790, siempre fueron españolas, y Argentina las heredó, ocupó y ejerció su soberanía luego de 1 siglo y medio de pacientes negociaciones sin ningún resultado. Cuando ocurrió la ocupación inglesa de las islas, Argentina acababa de librar 2 guerras trascendentales, la de la independencia y la del Brasil, y se hallaba ocupada en una ardua controversia interna para fijar su futuro político e institucional. Bueno, mi profesión es ser infante de marina. Estaba preparado, estuve preparado, bien preparado, tenía una unidad muy bien adiestrada, estaba en la zona pertinente, próxima a Malvinas, y por otro lado, muerto de envidias porque el 2 de abril otros infantes de marinas con hombres del ejército habían tomado las Malvinas, y yo, que estaba más próximo, me quedé mirando, pero tuve la buena fortuna de intervenir lo que yo le llamo el después. Un después que a veces uno consideraba menos importante, pero que el tiempo me ha hecho razonar y me ha hecho comprender de que es tan importante como haberlo tomado. Es decir, el único motivo, haber luchado por lo que es de uno. Sí, es que lo importante es que luchamos, y que mi gente incluso luchó cuerpo a cuerpo, pero con denuedo, que la proporción en el lugar que el enemigo supo concentrar todo su poder fue tremenda. No obstante, se luchó con entereza, y ninguno de mis hombres, gracias a Dios, hasta ahora no tengo ningún ejemplo, ningún conscripto, para hablar de los conscriptos, porque todos usan, como los chicos de la guerra. No es así. Creo que mis conscriptos de 18 años eran gigantes realmente, como leones. Yo los comparo a leones realmente porque pelearon estupendamente bien. Es más, hay quienes se negaron a cumplir las órdenes de replegarse. Es decir, estaban más imbuidos que su propio comandante de que allí había que dejar la vida. Y tengo 2 ejemplos y los conozco porque, como tuve la fortuna de enterrar mis muertos, que generalmente se hace enseguida de la batalla. Bueno, los muertos ingleses los sacamos enseguida de la batalla, gente de mi batallón, pero los míos los enterré 26 días después. Y es realmente sobrecogedor ver cómo habían combatido, porque alrededor del muerto quedan las evidencias del combate. 16:45 horas del martes 27 de abril, Islas Malvinas. Estamos con el señor comandante del Batallón de Infantería de Marina número 5, capitán de fragata Carlos Robacio. Señor comandante, ¿cuál es la situación de su unidad en este momento? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Estamos preparando el terreno, hemos organizado 3 puntos fuertes, inamovibles, cavados en la roca, que se apoyan mutuamente. Este es mi observatorio y mi puesto de comando pocos metros más atrás. A nuestra izquierda, aquella altura, que es un punto acotado bastante alto y dominante de la ciudad, primer pivote de nuestra defensa, un punto fuerte reforzado y apoyado con armas múltiples, de todo tipo. En este frente llano, liso, tenemos el orgullo de contar con una compañía del ejército argentino que se funde con nuestros efectivos. Al oblicuo derecho, a aquellas alturas dominantes, fundamentales, tenemos otro punto fuerte que domina todo el acceso hacia el oeste y facilita mantener, aun cuando otras partes caigan, la localidad. Los apoyos de fuego que disponemos son una batería destacada del Batallón de Artillería de Campaña,
una batería de morteros 106,6, una sección de morteros 81, una sección de cañones antitanque, una sección de misiles Bantam, una sección de ametralladoras 12,7 antiaérea y el apoyo de un grupo de artillería del ejército si es que en este lugar se realiza la acción principal. Un evento, nosotros aniquilamos el día 13, entre las 17, 18, 18:30, una compañía inglesa. El único ataque que estos, no sé por qué lo hicieron, lo hacen de día. Bueno, los despedazamos directamente con artillería y morteros. Cuando detengo la acción por el pedido de mi observador, un jefe de compañía que estaba muy próximo, que los ingleses no lo habían advertido, lo hago porque él me pide, me dice, señor, no tiren más, porque no queda nadie, solo se escuchan gemidos y alaridos y mi gente también se puede asustar. Detuvimos el fuego y entraron 3 o 4 helicópteros ingleses que no los derribamos y pudimos haberlos derribado, pero levantaban los heridos, lo que quedaba de eso. Pero en la guerra no todo es matar, por eso yo les respeté la vida a ellos. Y ellos cuando toman tambre, ¿no? Se lucha fieramente y como decía, cuerpo a cuerpo, los que caen prisioneros míos y que estaban heridos, fueron atendidos con más premura que sus propios heridos. Bueno, yo creo que cuando mi gente se replegó, que nos replegamos peleando y estando sin cubiertas, mientras estábamos en los pozos, es comprensible que la gente no muera. Mi batallón tiene muy pocas bajas, pero cuando se replegaban y nos caían las andanadas inglesas encima, están todos vivos. Entonces, como si la mano de Dios estuviera diciendo a este no. Y estábamos en el medio de las explosiones. A mí me ha tocado estar en medio de una ráfaga de artillería, en donde nadie queda vivo, y bueno, ni un rajullo. La única lastimadura que tengo de Malvinas es en la parte final, en el último encuentro que tuvimos, estaba en Sapergil. Fue el último encontronazo que tiene la gente de mi batallón con los ingleses, a eso las 14:30, del día 14, que me corté el dedo por cortar un pedazo de queso. Estaba nervioso viendo lo que acontecía y no tenía medios para intervenir. Y fundamentalmente es leer este fallo, que creo que ya en un discurso muy buen amigo mío, que fue extraordinario, el último 2 de abril lo leyó, pero de todos modos la gente olvida. Y estos son los párrafos de la Cámara de Apelaciones en lo criminal de la capital federal en la causa Malvinas, cuando condenaba a los 3 jefes de Estado, a los 3 excomandantes en jefe, por la guerra de Malvinas, por errores. Sin embargo, es importantísimo jurídicamente y bajo el punto de vista de la nobleza o de la legitimidad de la causa, leerlo. El fallo de la Cámara no implica críticas de manera alguna a la gesta de Malvinas o a una desmalvinización jurídica. La decisión de la Junta Militar de ocupar las islas respondió a la necesidad de reaccionar frente a una añeja, pertinaz y últimamente intolerable ofensa a la soberanía argentina. Esas circunstancias, a modo de abanico, fueron concentrándose hasta conformar una agresión que no solo justificaba, sino que imponía una oportuna defensa en aras de proteger los superiores intereses de la nación. Y esto se dice en un tiempo en que los militares no estamos bien, que nos habían dado con todo, porque la incomprensión a veces, la inmadurez, hizo atacar a las Fuerzas Armadas cuando el hombre de las Fuerzas Armadas lo único que hace es cumplir con las órdenes que le dan, cumplir con su deber. Evidentemente también hay algunos, debo reconocerlo, pues llegado almirante, que cuando llegan arriba creen que de ayudar en una circunstancia asiada que tenga el país ante una crisis, ante un desastre nacional, le da derecho a gobernar. Y los militares no estamos para gobernar. Pero el bien común, por ejemplo, los ideales, el sentido de ser de pertenencia que tiene para nosotros esto que nos legaron otros, no lo hicimos nosotros, lo hemos recibido todos nuestros mayores, que también lo hicieron peleando. No lo hicieron sentándose pacíficamente, no, por medio de las armas. Así se conquistó nuestro país, hasta dentro de este siglo. En 1903 invadimos la Patagonia porque así no la perdíamos, que era nuestra, y ya estaba invadida por indios que no eran de este país, eran de los vecinos. Es una realidad.
Entonces, el hombre no puede escapar a la realidad. Es lo mismo que no puede escapar tarde o temprano o alguna vez los argentinos de que Malvinas es una realidad. Es decir, y una realidad permanente, que va a terminar el día en que se nos devuelva lo que legítimamente es nuestro. Malvinas, un sentimiento azul y blanco. Sabemos que usted tuvo una actuación destacada en Malvinas. ¿Podría contarnos qué es lo que sucedió? Yo creo que todos los que participaron como pilotos de la tercera escuadrilla aeronaval de caza de ataque tuvieron una actuación destacada. Realmente fue la escuadrilla que más se comprometió, que más, digamos, empeñamiento tuvo con el enemigo y que más daños sufrió materiales y personales. Así que, por actuación destacada, yo quisiera mencionar que todos los que formaron parte del escuadrón tuvieron esa actuación. Ahora, si usted se refiere al ataque del día 21 de mayo al estrecho de San Carlos, fue el bautismo de fuego de la escuadrilla, fue su primer encuentro con el enemigo. Ese día una división de la escuadrilla fue destacada para atacar una unidad de superficie, un buque que se hallaba en la boca sudoeste del estrecho de San Carlos. Por un problema de listas de guardia me tocó ser el líder de esa división, así que despegamos los 6 aviones con el objetivo inicial de atacar al buque y la misión secundaria, si no encontrábamos al buque, era proceder hacia el puerto de San Carlos y atacar las unidades navales que estaban en ese momento desembarcando tropas inglesas. Así que hicimos la navegación, los 6 aviones, cruzamos la boca sur del estrecho de San Carlos, donde suponíamos que teníamos que encontrar a este buque inglés. No apareció el buque, así que procedimos los aviones hacia el puerto de San Carlos y al llegar a la bahía de Ruiz Puente, digamos inmediatamente antes del puerto de San Carlos, encontramos un buque al que procedimos a atacar. El ataque fue exitoso, tal cual estábamos adiestrados para hacerlo, y posterior al lanzamiento de nuestras bombas, sin que nosotros los hayamos visto porque estaban orbitando sobre el buque, 2 aviones ingleses, 2 Harrier, Sea Harrier, nos detectan posterior al ataque y se lanzan contra los aviones nuestros que ya estaban en retirada, como consecuencia de lo cual 3 aviones son derribados. El mío, el del teniente Márquez, el del teniente Arca resulta tan averiado que es imposible aterrizar en el puerto argentino y tiene que eyectarse. El avión se pierde de todas maneras y otros 3 aviones pueden regresar sin inconvenientes para el continente. Como resultado del ataque, el buque se hunde, resultó ser la fragata tipo 21, la Ardent, HMS Ardent. 22 tripulantes mueren, 40 quedan heridos y son rescatados por otro buque inglés. Por parte de los ingleses y por parte nuestra perdemos 3 aviones. El líder de la división, en el caso mío, eyectado y desaparecido durante 4 días. El teniente Márquez resulta muerto, fallecido, y el teniente Arca, como dije anteriormente, tuvo que abandonar el avión en vuelo porque no, era imposible, en el estado en que estaba, conducirlo seguro para un aterrizaje. Yo me eyecté posterior a un ataque con misiles de un avión inglés que me destrozó la cola y me hizo perder el control del avión. Tuve que eyectar sobre la Bahía del Rey,
King Bay. Caí en el estrecho de San Carlos, tuve que nadar hacia la costa, no se me infló el bote, el dinghy que tenemos en el asiento. Una vez en la costa tuve que pernoctar porque ya estábamos sobre la puesta de sol. Y posteriormente, caminando hacia el sur durante 3 días, me encontré con un grupo de kelpers que se comportaron de una manera muy amistosa. Inicialmente me dieron toda la comida que llevaban. Inicialmente me dijeron que era una persona de suerte porque ellos pasaban por esa zona que era totalmente deshabitada un día cada 6 semanas, dedicaban a ese sector. Y exactamente en ese día yo estaba cruzando por el sector que ellos usaban para trabajar. Si hubiera cruzado el día anterior o el día posterior o horas, con solamente horas de diferencia, jamás los hubiera encontrado. Así que la primera expresión de ellos fue: usted es una persona de suerte, ¿no? Esta zona está inhabitada y no hubiera encontrado ningún ser humano acá. Realmente, pensando en todo lo que yo había pasado, haber podido atacar el buque, haber zafado contra el fuego del enemigo, haber zafado contra el ataque del avión inglés, incluso haber estado 3 días caminando sin problema. Realmente era una persona de suerte, ¿no? Me trataron muy bien, pusieron toda la comida que ellos llevaban, porque ellos en definitiva también pasaban un día en el campo trabajando, se llevaban todas sus meriendas y la pusieron toda inmediatamente a disposición mía, que llevaba ya 3 días de dieta. Así que le di buen curso a la comida, y posteriormente me llevaron a la casa, donde me prepararon un baño, dieron una habitación para que descansara, y se comunicaron con las fuerzas argentinas para mi rescate. Una familia excelente, un trato excelente, teníamos muchas cosas en común con este señor que se llama Tony Blake. Por ejemplo, los dos somos radioaficionados, y posterior al conflicto, durante muchas oportunidades nos pusimos en contacto a través de la radio y nos pasamos mensajes de la familia. Él me pregunta por mi familia, yo por la de él. Una familia muy agradable, con su esposa y 2 hijos. Eso fue el 21 de mayo. El 25 de mayo volví con las fuerzas argentinas, gracias a la ayuda de Tony Blake, ¿no? Así que eso fue mi desempeño el día 21 de mayo en Malvinas. ¿Podría decirnos cuál es su visión actual de Malvinas? Bueno, haciendo una mirada retrospectiva de lo que sucedió en 1982 y posteriormente los procesos que vivió el país a partir de esa fecha, me he dedicado a estudiar más en detalle tanto el conflicto como los antecedentes, y he observado que cuando se habla del tema de Malvinas, si no nos cuidamos de qué área estamos hablando, normalmente se produce confusión en el público. Yo dividiría, o la experiencia me dice, que el tema de Malvinas debería ser, cuando es analizado, debería ser analizado en 4 áreas totalmente distintas, cada una de ellas entre sí, y que no deben ser mezcladas. La primera de esas áreas es la político-diplomática. Todos los antecedentes políticos diplomáticos que hacen al conflicto y al tema Malvinas. La segunda de las áreas es la estratégica operacional del conflicto en sí, de 1982. La tercera de estas áreas es la táctica, que es la misión que tuvo cada una de las unidades comprometidas en el conflicto con respecto a sus capacidades y a las capacidades del adversario, cómo fue el desempeño de esa unidad. Y por último hay un área que yo la llamo la anecdótica, y es lo que cada individuo vio o percibió del conflicto según el lugar
que en ese momento ocupaba o en la posición que se desempeñaba. Son áreas muy distintas y que tienden a mezclarse y ensucian todo análisis o toda discusión de Malvinas, ¿no? Con respecto al primer punto, el político, diplomático o histórico, de todo lo que leí de Malvinas, creo que el que más se ajusta y el que más preciso es en exponer los derechos argentinos sobre las islas es un libro que me me obsequió un historiador norteamericano, el doctor Robert Scheiner, y es una tesis doctoral del doctor Julius Goebel de la Columbia University en Washington, que en 1927 escribió 480 páginas de estudio y de análisis y de, digamos, de compendiar todos los antecedentes legales que existen sobre el tema. A través de las 480 páginas, el doctor Goebbels determina que sin lugar a dudas las islas pertenecen a la República Argentina. Esto no lo dice un argentino, no lo dice un diplomático, no lo dice un político, lo dice un estudioso, un científico y además norteamericano, como para que no hubiera dudas, en su tesis doctoral. Sin ninguna duda, las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina. Pero hay un párrafo que deseo destacar, que es con el cual cierra el libro, y que lo quiero leer porque no quiero perder palabra. El doctor Goebbels finaliza su libro diciendo que hay una cierta impotencia o inutilidad en interponer el magro y aséptico aspecto de la ley en una situación en que en primera y última instancia es meramente una cuestión de poder. Los ingleses están allí por la fuerza. No obstante, los actuales dueños de las islas han recurrido a la ley para testimoniar la justicia de sus actos y es apropiado entonces que lo que esta ley dice sea claramente expuesta y entendida. Esto es lo que se ha buscado hacer en las páginas precedentes de este libro, no con la ilusión de que los hechos narrados vayan a alterar necesariamente la situación o que un mal sea revertido, sino porque la ley que los estados han elaborado tan dolorosamente para gobernar sus relaciones es una herencia demasiado preciosa para ser sobornada para cubrir los designios imperialistas de cualquier nación. Por supuesto, se está refiriendo a Inglaterra. Ese es el análisis político, histórico, diplomático. En lo que hace al análisis del aspecto estratégico operacional, es muy largo el tema, es larguísimo, pero quiero condensar una frase del doctor Robert Lehman, secretario de Estado de Marina, porque reivindica totalmente la actuación de las Fuerzas Armadas Argentinas. El doctor Lehman dice que sin ninguna duda la ayuda de los Estados Unidos fue determinante para que los ingleses pudieran recuperar las islas. Sin esa ayuda en combustibles, en inteligencias, en comunicaciones y en armamentos, los ingleses jamás hubieran podido recuperar las islas. Vuelvo a repetir, no lo está diciendo un argentino, no lo está diciendo alguien que estuvo involucrado en el conflicto, lo dice el doctor Robert Lehman, secretario de Estado de Marina de la potencia hegemónica en el mundo. O sea que lo dice con conocimiento de causas. La ayuda norteamericana fue decisiva para que hubiera incrementado a cualquier nivel esa ayuda para que los argentinos no se quedaran en las islas. Eso es lo que hace al segundo aspecto estratégico operacional. En lo que hace al aspecto táctico, bueno, creo que cada una de las Fuerzas Armadas hizo su autocrítica y ha sacado sus enseñanzas y actúa en consecuencia con respecto a eso. Con respecto a lo anecdótico, bueno, eso es lo que vivió cada uno de los integrantes y creo que no cabe. Es un aspecto muy subjetivo, muy personal, ahí no cabe ninguna otra aclaración.
Malvinas, un sentimiento azul y blanco. El archipiélago, Malvinas, constituye un lugar estratégico en la vía de navegación Océano Atlántico, Océano Pacífico, y ese fue uno de los motivos por los cuales fueron ocupadas en 1833 por Gran Bretaña. Después de ese principal motivo, la comunicación interoceánica a través del Estrecho de Magallanes o del pasaje de Drake, permitiendo entonces una fluida comunicación entre los dos océanos, se sumaron otros importantes aspectos, como es el hecho del recurso natural, constituido en aquel entonces por las foquerías, también la caza de ballenas, la captura de pingüinos y también, por supuesto, la pesca. Más recientemente, el valor de las islas, además de ser valor estratégico, de tener un valor estratégico, lo constituyen también las pesquerías que se desarrollan en su entorno y los recursos mineros que se desarrollan también en las zonas, sobre todo al sur de las islas. Se estima una superficie de unos 600.000 kilómetros cuadrados, el depósito de hidrocarburos que se desarrolla al sur de las islas, al este de Tierra del Fuego, y también es importante el depósito de ferromanganesos que están acompañando la plataforma y en proximidades de las islas. También podemos agregar como un valor que se puede sumar estratégica la ubicación con relación a la comunicación hacia el continente antártico. Bueno, creo que es una apretada síntesis de las características fisiográficas del archipiélago. Archipiélago que se denomina Malvinas en relación con la primera ocupación que en forma de un puerto para realizar actividades pesqueras y de captura de ballenas, hicieron un grupo de navegantes provenientes del Golfo de Saint-Malo, en las costas del Mar de la Mancha, en Francia, que de su denominación de origen, del lugar de origen del Golfo de Saint-Malo, deriva el nombre de Malvinos o alguna denominación general que luego se fue derivando en el nombre de Malvinas, nombre que caracteriza a nuestro archipiélago. Bueno, yo soy el capitán de corbeta Guerra, soy en la actualidad el segundo comandante de la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros y tuve la suerte, para decir así, de haber participado del conflicto de Malvinas en esta misma escuadrilla. En ese momento yo estaba con la jerarquía de teniente corbeta, era mi segundo año de escuadrilla y me desempeñé en distintas tareas a bordo de los buques Bahía Paraíso y en la isla Grande Tierra del Fuego. La escuadrilla en ese momento, en el año 1982, estaba compuesta por helicóptero Saluet, que es un helicóptero multipropósito liviano, y helicópteros Sea-Lynx, que eran de fabricación inglesa, que eran multimotores para las unidades de superficie. En el conflicto de Malvinas empezaron las actividades de la escuadrilla a partir del 16 de marzo, a bordo del Bahía Paraíso, donde se buscó no permitir al Endurance, que estaba bloqueando las Islas Georgias, que pudiesen escaparse, pudiesen retirarse de las islas. Y el 2 de abril empiezan las primeras actividades de la escuadrilla con 2 helicópteros Sea-Lynx operando desde los destructores Hércules y Santísima Trinidad en el desembarco propiamente de las Islas Malvinas. Los helicópteros Sea-Lynx hicieron actividades de sostén logístico móvil táctico y transporte de personal. Transporte de personal, todo el mundo lo entiende, es trasladar combatientes de un lugar a otro. Y transporte logístico móvil táctico es transporte de cargas que pueden ser o heridos o material bélico a la zona de conflicto, en pequeñas cantidades. La siguiente actividad importante que tuvo la escuadrilla fue el 3 de abril, que fue el primer combate que tiene la aviación naval, que está bajo fuego real, que fue a bordo de un helicóptero en el cual yo estuve presente, desde a bordo del Bahía Paraíso en la toma de las Islas Georgias, específicamente en el puerto de Grytviken. El conflicto del 3 de abril, ya sabiendo previamente lo que había pasado a Malvinas, la función del helicóptero nuestro junto con el helicóptero de ejército que estaba a bordo, que era un helicóptero Puma,
Las funciones era un desembarco táctico, o sea, llevar infantes de marina desde el buque hasta la costa para ocupar una playa y a partir de ahí hacer un desembarco administrativo para ocupar las islas. La primera oleada se realizó sin ningún inconveniente y a partir de ahí empezó el conflicto. Los ingleses realizan fuego sobre la segunda oleada con el helicóptero Puma de ejército en vuelo y sobre el helicóptero nuestro. Logran derribar el helicóptero Puma de ejército y quedan a bordo heridos de este helicóptero, heridos y fallecidos. Para poder obtener mayor capacidad del helicóptero nuestro, que es liviano, tiene capacidad hasta 7 pasajeros, decido yo en forma personal quedarme en tierra para dejar a bordo del helicóptero una plaza más para poder evacuar mayor cantidad de heridos y poder continuar con el desembarco. Como a bordo del helicóptero nuestro, que estábamos con reconocimiento armado, había una MAC, bajé la MAC del helicóptero y junto con un sargento de ejército del Puma, mecánico del Puma, nos quedamos combatiendo aproximadamente en la zona del conflicto durante 1 hora, hora y media aproximadamente. Estuvimos bajo fuego enemigo y es una situación bastante comprometida para la persona que está en ese momento. Superado esto y ante la primera baja que tienen los ingleses, ellos toman la decisión de rendirse y a partir de ahí empieza toda la toma pacífica a partir de ese momento de las Islas Georgias. Bueno, el 2 de abril teníamos un helicóptero embarcado a bordo del crucero General Belgrano. Estaba en el banco Burbuts, al sur de la zona de exclusión puesta por los ingleses, y recibe 2 torpedos donde se produce el hundimiento del crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano aproximadamente llevaba 1000 tripulantes, no tengo el número exacto. Y a partir de ahí se hundió bastante rápido, en menos de 1 hora, muy rápido para un buque de las dimensiones del crucero. Se produjo la gente que salió en balsa, la supervivencia de la gente para poder que alguien lo vaya a rescatar. Yo estaba también en ese momento a bordo del Bahía Paraíso, que ya estaba convertido como buque hospital, no como buque logístico, y fuimos al sector al área donde se había producido el hundimiento. Empezó la búsqueda, que fue un trabajo bastante feo, o sea, lindo al comienzo porque se lograban sobrevivientes, pero después de la primera noche ya comenzaron a aparecer gente fallecida, entonces es un trabajo bastante feo, sobre todo porque el fallecido es una persona que estuvo compartiendo la misma mesa en algún momento, o que lo conocían y entraba toda la parte de factor humana. Yo de acá tengo una idea muy particular. Yo contra los ingleses no tengo nada, contra el soldado, el combatiente inglés. Ellos fueron a defender lo mismo que defendíamos nosotros. O sea, yo tengo la camiseta abajo, que es la bandera argentina, él tiene la camiseta abajo, que es la camiseta del Reino Unido. El muchacho que estaba herido lo terminó, los prisioneros y los heridos fueron al Bahía Paraíso, que era el buque hospital, el buque logístico. Terminamos todo y bueno, por la forma de ser de cada uno, bueno, yo fui a Sanidad a hablar con el inglés este, y era un pibe de 2 metros más o menos por 2 metros, 23 años, 22 años, que había cumplido años ese día, y el tipo me decía, charlando pero así, charla de café totalmente, dice, yo vine a defender lo mío, no sé vos qué estás haciendo acá. Y yo le dije lo mismo, yo vine a defender lo mío, no sé qué estás haciendo vos acá. Y terminamos siendo no amigos porque no nos volvimos a escribir nunca más, pero teníamos una charla totalmente amena, sin odio, sin pensar que nosotros teníamos 3 muertos. Tuvimos 3 muertos, 3 bajas nuestras de ahí del buque. Sin rencor. Sin rencor, ¿por qué? Porque cada uno en su momento combatimos y fuimos enemigos. Pero mi principio no es matar gente, sino es impedir que ellos cumplan su objetivo, pero no hay que buscar el odio, porque si no ya empieza un problema personal que es lo peor que puede ocurrir. Malvinas, un sentimiento azul y blanco. Bueno, yo soy el capitán Jorge Raúl Migliavaca, del Arma de Comunicaciones. En estos momentos estoy destinado en el Batallón de Comunicaciones 181
y durante la Guerra de Malvinas me desempeñé como oficial de comunicaciones de una fuerza de tareas. Bueno, gracias a una muy buena camaradería que existía en el regimiento, yo tuve el apoyo de todo el personal y eso me permitió a mí poder desenvolverme muy bien, específicamente en el área de comunicaciones. Así lo entendió el teniente coronel y me dio responsabilidad de control de la sección comunicaciones del regimiento. Gracias a ese buen comportamiento del personal, nunca dejamos de tener comunicación con el continente durante los 74 días del conflicto. Nunca dejamos de tener comunicación. Eso fue un hecho muy importante que, a pesar de las distancias que teníamos, bueno, el arma de comunicaciones, a través de sus medios técnicos y con la operación del personal idóneo, pudo mantener ese enlace. Como experiencia muy particular y que denota que a veces a la falta de medios técnicos suple la inteligencia o un poquito también eso que llamamos la viveza criolla, voy a contar lo siguiente. En el sector donde nosotros nos encontrábamos, habitualmente éramos bombardeados en horarios nocturnos por la flota inglesa, específicamente por dos fragatas, que se acercaban a muy poca distancia de las posiciones nuestras y durante 2 o 3 horas, a veces 4, hacían fuego de hostigamiento para bueno, que la moral nuestra disminuyera. Hemos mantenido muy alta la moral hasta el último día porque teníamos muy buenas instalaciones, gracias a que la compañía de ingenieros, con muy buen criterio, había perfeccionado todas estas instalaciones. Y no llegamos a tener prácticamente casos, a veces en otros sectores que no tuvieron el tiempo suficiente para preparar la posición. En este caso, el arma de ingenieros, con su personal experimentado, logró que la gente tuviera posiciones cómodas. Me refiero a que con buenos techos, buenas cubiertas, todas revestidas con material plástico, de manera que el pie de trincheras, como estadística, en el Regimiento de Infantería 8 y la Compañía de Ingenieros 9 no existió. Otro ingenio del personal, otra característica fue que al ser bombardeados, como decía, de noche, y durante el mediodía específicamente, cada 3 o 4 días bombardeo aéreo. ¿Por qué? Porque teníamos una posición en una de las penínsulas, la ubicación del combustible de la aviación de ejército. Había tambores de JP-1 diseminados en el terreno, tambores de 200 litros, entonces era un objetivo para ellos muy buscados, para los ingleses, de bombardear permanentemente ese sector. No tuvimos grandes pérdidas porque realmente fue bastante ineficaz ese accionar de parte del enemigo, ¿no? Y otra actitud ingeniosa era que, terminada la guerra, el 14 de junio se acerca una fragata a la bahía y el oficial de operaciones de la fragata toma contacto con el jefe nuestro, el teniente coronel Reposi, lo trasladan en helicóptero a bordo de la fragata y establecen una serie de acuerdos. Cuando regresan con las órdenes que debíamos, o las coordinaciones que debíamos hacer, uno de los oficiales preguntó, bueno, quiero ver dónde tienen la artillería. Y todos nos miramos porque era una subunidad del arma de ingenieros que no tenía ni un solo cañón, porque así está organizada, y una unidad de infantería. De manera que todos nos miramos y dijimos, bueno, quieren ver el arma de lo que son nuestras armas de artillería, y fuimos a las posiciones, y cuando íbamos acercándonos, la cara del oficial inglés era de absoluto asombro, porque cuando vio que en vez de cañones de 155 milímetros, había unos grandes tubos de desagüe de hierro, mezclados con tambores y, bueno, redes de enmascaramiento, no lo podían creer. Y todas las noches, precisamente, el fuego naval tenía como objetivo esos lugares, ¿no? ¿Cuál era la estrategia utilizada para que el enemigo no interceptara las comunicaciones argentinas? Nosotros particularmente contábamos con mucha información del continente con respecto a la tecnología que estaban empleando las tropas inglesas, a través de mensajes donde nos alertaban cuál era el material nuevo o de adquisición nueva de los ingleses, como para que nosotros tomáramos las medidas de seguridad correspondientes para contrarrestar ese accionar.
Particularmente ellos estaban muy avanzados en todo lo que era guerra electrónica. No obstante eso, uno al conocer cuáles eran los medios que ellos tenían, evitaba brindarle abiertamente todo tipo de información. Entonces, desde transmitir sintéticamente hasta contados segundos, ¿no? Porque sabíamos que era un método que tenían las fragatas para que a través de la computadora tomaran esa señal de radio y la transformaran en coordenadas para saber desde qué punto clave se estaba transmitiendo. Bueno, eso es experiencia, Eso lo conocíamos a través de algún informe y uno tomaba las medidas de seguridad, o a veces lamentablemente con el accionar de ellos, porque al coordenar sobre nuestras posiciones, la primera vez sucedió desde una fracción que comunicó, desde un grupo que comunicó a su jefe de sección la novedad de que había una fragata que estaba en la bahía, y luego el jefe de sección le comunicó a su jefe de subunidad la misma novedad. Fue sistemáticamente bombardeada esa posición a medida que se iba modulando. Entonces, bueno, no tuvimos, gracias a Dios, ningún muerto en ese caso, pero sí nos sirvió de experiencia. Entonces, eso después automáticamente se eliminó. Equipos de VHF fáciles de interceptar, se tomaron otras medidas, como decía recién, hasta llegar a hablar en guaraní, una cosa que parece insólita, pero que tomamos esa medida precisamente de un sargento de Corrientes, sí, imposible de entenderlo porque se contactaba con Puerto Argentino con otro correntino. Entonces ahí los ingleses, se le rompimos todos los esquemas a los ingleses realmente. Sí, sí, sí. Malvinas, un sentimiento azul y blanco. Bueno, mi nombre es Nilo Abel Navas, tengo 31 años y actualmente soy profesor de Ciencias Económicas de nivel secundario y terciario, y además soy comerciante. Nosotros nos incorporamos al buque en diciembre del año 81. En enero y febrero del 82 hicimos un viaje de adiestramiento, el primer viaje que hicimos con el buque, que duró aproximadamente 2 semanas. Anduvimos por el sur y llegamos hasta Uruguay, Punta del Este, en donde empezamos a trabajar y a conocer distintas facetas de semejante buque. El 16 de abril, después de postergarse varios días la zarpada, definitivamente el buque zarpa con 1093 tripulantes a bordo. En ese momento nosotros, la edad promedio de nuestra categoría, éramos aproximadamente 18 19 años. Éramos todos chicos muy jóvenes, recién salidos de la secundaria. Como dijo Eber, por allí no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir, ¿verdad? Nos íbamos a la guerra, eso es lo que iba a ocurrir. Llegamos hasta Ushuaia, nos reaprovisionamos de combustible, hicimos operaciones en el mar con otros buques, con un buque petrolero, que actualmente ese buque petrolero tiene testimonio del crucero Belgrano. Unas botellas de vino que le mandó el comandante. Es común que cuando se hace traspaso de combustible en el mar, el buque que recibe el combustible le agradezca al buque petrolero a través de algún testimonio. En ese caso se le mandó unas botellas de vino con una misiva. Bueno, eso actualmente está en las vitrinas del petrolero. Forma parte de la historia también, ¿verdad? Nosotros realizamos una navegación, ya era casi invierno, ¿verdad? En uno de los puntos más bravos del mundo. Esa es la verdad, ¿verdad? Esa es la verdad. Nosotros hemos recorrido casi todo el mundo, hemos recorrido casi todos los mares, y podemos decir que el mar argentino es de lo más bravo que hay realmente. Comenzamos a operar, tuvimos distintos tipos de actividad a bordo, crucero de guerra, zafarranchos de combate de todo tipo. Todo eso iba haciendo al adiestramiento del personal. Cada día nos íbamos perfeccionando un poquito más en lo que teníamos que hacer, íbamos aprendiendo de otros, y a la vez íbamos enseñando a quien podíamos, ¿verdad? Yo quiero marcar una fecha muy significativa.
que para mí, yo puedo decir que fue la noche más larga de mi vida. Hace poco he escuchado algo similar y sin embargo coincido plenamente con este testimonio, que fue la noche del 1 de mayo, sábado 1 de mayo. Yo digo que es la noche más larga de mi vida, porque comenzamos, se suponía que el buque esa noche entraba en zona de combate, por lo tanto entramos en crucero de guerra, es una posición que adopta el buque para enfrentarse con el enemigo en cualquier momento, y estuvimos casi hasta las 5 de la mañana, en una latente y constante posibilidad de que nos ataquen, ya sean aviones o algún submarino, ¿verdad? Insisto, nosotros éramos muy jóvenes, lo cual hace que la situación sea bastante difícil, ¿no? Los conscriptos eran de la edad nuestra y el personal superior eran también muchachos relativamente jóvenes. Era una situación bastante difícil la que tuvimos que vivir esa noche en particular. La situación de combate finalizó a la mañana, nos retiramos a descansar y el caso mío, nosotros hacíamos guardia de 4×8, es decir, teníamos 8 horas de descanso y 4 horas de guardia. Personalmente tenía guardia de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 12 de la noche a 4 de la mañana. Lo cual implica que casualmente en el momento del impacto yo estaba de guardia, gracias a Dios estaba de guardia. Completamente distinta a la situación de Eber, que estaba en cubiertas bajas y realmente fue una situación muy difícil la que tuvo que enfrentar. Yo por lo contrario estaba en una cubierta alta, estaba en la cubierta que está sobre el nivel de flotación, entregando la guardia. Precisamente la función que tenía en ese momento era la de determinar en el mapa de navegación, en la carta de navegación, cuál era la derrota que iba siguiendo el buque, lo cual implica que justamente en el momento en que el buque se hunde era cuando yo estaba entregando la guardia y estaba determinando en latitud y longitud dónde se encontraba el buque. Es una posición histórica, ¿verdad? Esa. ¿Dónde quedó el buque? Fue el último punto que se tuvo. A las 4 de la tarde, 4 y 1 minuto, 16 horas aproximadamente, se reciben dos torpedos. El vigía, un conscripto que teníamos en cubiertas altas, alcanzó a ver el torpedo cuando ya estaba impactando, porque se trataba de torpedos que venían muy profundo, en las profundidades, por lo tanto no se lo podía ver de ninguna forma. Con los largavistas se alcanzó a ver cuando el torpedo hacía impacto, por lo tanto no pudo dar ningún tipo de información. Desde el momento en que el buque impacta hasta que se hunde pasan aproximadamente 50 minutos, es decir, es muy rápido realmente todo. Es increíble pensar que semejante buque se haya hundido tan rápido, ¿verdad? Fueron 2 golpes muy certeros, uno en la proa y otro en la popa. Compañeros nuestros que estaban en la cubierta donde nosotros dormíamos, fueron precisamente por donde entró el torpedo. Quiere decir que si nosotros hubiéramos estado abajo, probablemente hoy no estuviéramos aquí. La mayoría de los que estaban en ese tipo de cubierta, que era la 04, están muertos, realmente. Bien, se producen los impactos y personalmente me tocó vivir una situación muy importante. Es allí donde se produce por allí una aceleración, que era a lo mejor lo que hablaba la directora hace un ratito, ¿no? Que ella quería saber qué pasa por la mente de algunas personas. A las 5 menos 20 de la tarde, yo personalmente tuve que tomar la decisión más importante de mi vida, que fue elegir entre vivir y morir. Algunos quizás no lo entiendan, si yo lo explico, a lo mejor no lo entienden, porque la decisión es muy sencilla, elegiríamos vivir. Lo que me pasó a mí es lo siguiente, en el buque yo estaba cómodo. Si yo saltaba a la balsa me iba a encontrar con cosas que no conocía, ¿verdad? Es como que nos estamos arriesgando a algo que no conocemos. Entonces, realmente no es una decisión fácil, máxime en un chico de 18 años, 19 años. Es muy difícil realmente. Es allí donde se produce un aceleramiento en la persona, me parece a mí, donde tenemos que tomar decisiones importantes. Yo veo en la actualidad cosas que ocurren y me mato de risa, cosas que le pasan a los chicos, a mis alumnos, y me mato de risa. Qué sencillo que es todo, digo. Esa fue una decisión importante. Y yo lo comento un poco en broma, un poco en serio. Yo decía, ¿qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? Es cierto, eso era lo que me estaba pasando en fracciones de segundo por mi cabeza. ¿Me tiro o no me tiro? Si me tiro, no sé si me salvo. Puedo caer al agua, puedo caer mal, me puedo romper una pierna, me puedo ahogar en el petróleo. Podían pasar muchas cosas. Yo no sé lo que pasaba afuera.
Yo sí sé lo que pasa en el buque se hunde, pero yo adentro estoy cómodo, estoy calentito. Es el resguardo necesario que teníamos. Creo que es una reacción psicológica esa, ¿verdad? Bueno, después de mucho decidirme, decidí tirarme. Caigo arriba de una balsa, en esa balsa éramos 16 tripulantes. Y allí se me produce otra situación. Yo me he caracterizado toda la vida por ser una persona muy cómoda, por tener todo servido. Me gusta que me atiendan, que me traten bien, como a todo el mundo, ¿verdad? Resulta que yo caigo en la balsa y digo, bueno, yo acá mucho que digamos no entendía cómo era el asunto, nunca había estado en una balsa, o habíamos estado en prácticas, pero es muy distinta a la práctica de la realidad. Así que yo digo, bueno, yo caigo en la balsa, me quedo piola adentro, que alguien haga todo por mí. Resulta que adentro me encuentro con 2 o 3 suboficiales amigos que lamentablemente habían caído al mar y habían tragado petróleo, lo cual quiere decir que estaban muy mal heridos los pobres. Me encuentro con 2 o 3 cabos segundos, que eran de menor jerarquía a la mía, y con un guardiamarina que realmente mostró las cualidades de jefe, que realmente es para aplaudir lo que hizo ese muchacho, un muchacho de 22 años también, ¿verdad? Resulta que en esos primeros momentos tuve que hacer cosas que no había hecho en mi vida, realmente. Como sacar el cuerpo afuera de la balsa en pleno temporal para alejarnos del buque. Nosotros quedábamos abajo del buque, ustedes piensen, un buque de semejante naturaleza, nosotros abajo, es decir, lo mirábamos, el buque se inclinaba y nosotros estábamos abajo del buque. No era que lo veíamos a 300 metros, no, estábamos abajo, el buque se hundía y nosotros abajo. Éramos con un granito de arena, al lado de un auto, una cosa así, ¿no es cierto? Fue un instante donde realmente yo digo que Dios me ayudó muchísimo. Yo sé por qué salí, no fue por suerte ni por nada por el estilo, fue porque Dios realmente me ayudó a salir y me dio la fuerza necesaria en un momento muy crítico para adoptar determinadas posturas. En ese momento, que duró aproximadamente 1 hora mientras logramos alejarnos del buque, puse fuerza que no sé realmente de dónde salió para lograr alejarnos, hacer cadenas entre balsas y comenzar a alejarnos. Y luego que el buque se hunde, comienza el temor de que empiecen a salir pedazos de palos flotando y que nos astillen la balsa y bueno, todos los temores lógicos, que vuelva a aparecer el submarino, que nos ametralle. Realmente miedo, esa es la palabra, no hay otra duda, es miedo, terror, ¿verdad? Como bien dijo Eber, eran las 5 de la tarde, ya es casi atardecer, en esas latitudes casi atardecer, tirando a noche. Comenzamos a alejarnos y esa noche tuvimos uno de los temporales más grandes que yo haya recordado. Uno de los temporales más grandes, no sé si es el más grande, pero es uno de los más grandes que yo personalmente haya vivido. Estábamos todos en la balsa y se escuchaba el viento huracanado que venía, el ruido que hacía y el latigazo que pegaba. Se escuchaba que venía, como que venía lejos y se acercaba y ¡tá! Pegaba el golpe en la balsa y la balsa volaba por los aires y todos nosotros volábamos por los aires. Ustedes imagínense si ponemos una cascarita de nuez en una bañadera y la movemos, ¿qué pasa con esas cascaritas? Esta era una situación bastante similar salvando la distancia, ¿verdad? Así estuvimos toda la noche, realmente en condiciones muy malas, los que estaban heridos malos y los que no estábamos heridos también malos, con mucho miedo, rezando, cantando, contando chistes, tratando de mantenernos la moral. Algunos, entre los que me incluyo, ya comenzábamos a perder un poquito las esperanzas. Había otras personas que se habían recompuesto y que no nos dejaban dormir, nos despertaban, porque si nos dormíamos, indudablemente nos moríamos de frío. Por allí, algunos, a lo mejor lo que queríamos precisamente era dormirnos, porque si nos dormíamos, se terminaba todo. Es lo más fácil, ¿verdad? Es esquivar el obstáculo, dormirnos. Bueno, nos despertaban, nos cacheteaban, nos pegaban. A todo eso estábamos en la balsa, sentados en la balsa, y la balsa está en contacto con el agua, así que hacía un frío, una helada impresionante. Pleno invierno en el sur, imagínense. Bueno, así estuvimos. A la mañana estábamos todos muy cerca, pero por el gran temporal no nos veíamos. Se avista un avión de la Marina que nos andaba buscando, comenzamos a hacer señas. Bueno, así personalmente llegamos
En mi balsa éramos 16 tripulantes. Llegamos hasta el lunes, 1:30 de la mañana, en que nos rescata el Aviso Gurruchaga. Es un buque muy chiquitito que tuvo el mérito de haber sido el buque que más sobrevivientes rescató, entre los cuales se encontraba el comandante del crucero. Luego del rescate nos llevan a Ushuaia y de allí en avión nos vinimos hasta a Río Grande, estuvimos en Río Grande y luego vinimos a Puerto Belgrano, ¿verdad? A Espora y Puerto Belgrano. Brevemente, eso es lo que ocurrió. Capitán Alberto Filippi, ¿cuál sería su reflexión a 12 años del conflicto? Bueno, después del conflicto de Malvinas me dediqué a estudiar, digamos, todos los antecedentes. Tenía algunas dudas, ahora ya no la tengo, sin ninguna duda. Como parte de la herencia obtenida durante nuestra independencia, las islas son argentinas, sin ninguna duda. Con respecto al conflicto, puedo decir que la muerte, la desaparición de los jóvenes soldados, marinos y pilotos durante el conflicto es la pérdida más sensible que Argentina tuvo que soportar. Para quienes tuvimos la suerte de regresar vivos, esos muertos constituyen un juramento de sangre que nos obliga y nos recuerda nuestro deber de prepararnos para recuperarlas, porque solo el que se da por vencido está perdido. Malvinas para los argentinos, estamos acostumbrados a escuchar, es más que un hecho en sí, es así un sentimiento. Yo creo que eso es una cuestión de orden nacional y que debe estar en el corazón de todos los argentinos. Y me siento muy orgulloso, ¿no es cierto?, de haber participado. El estar, el vivir, el momento, es algo que solo aquel que estuvo, sabe realmente cómo es. Y como mensaje para los jóvenes, simplemente de que jamás pierdan la identidad que tienen como argentinos y que sepan ver en cada uno de los soldados que tiene su país al hombre, al hermano, al compañero y después, bueno, la vestimenta o la jerarquía que pueda ostentar. Los granaderos del general San Martín murieron en la tierra, es la única diferencia. Los héroes de Malvinas murieron en el mar. Esto es nuestra historia, es historia contemporánea. Señor, el dolor que siento es muy grande, pero se ve mitigado por el hecho de saber que di un hijo a la patria. Sí, yo pienso que los héroes son los que yacen, ¿cierto? Los que están regando con su sangre el suelo de Malvinas, que justamente es semilla que germina. Y esta es una fuerza tremenda, importante, que bien se la quisieran sacar de encima los ingleses. Pero hay que dejarlos allí, que descansen en paz, que su entrega no ha sido en vano. Yo creo que la Argentina vuelve, lo digo por propia experiencia, a Malvinas por las vías de la razón. Para eso peleamos, hemos afirmado nuestro derecho. Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida.